Muchas gracias en nombre del Centro Gallego por acercarse a nuestra casa a escuchar una conferencia que ya es tradicional en este centro. Hoy es 22 de marzo y todos los 22 de marzo desde el año 1993 las Naciones Unidas han declarado el Día Mundial del Agua. Y siguiendo nuestra tradición, bueno, pues siempre y cuando haya posibilidad y que el día sea electivo y coincida bien, pues en el Centro Gallego solemos dedicar este día al Día Mundial del Agua. Que este año lleva el lema que aparece ahí en la parte inferior, donde pone agua para la paz, ¿vale? Pues esa agua para la paz es el símbolo que este año ha elegido las Naciones Unidas para el Día Mundial del Agua. Cada año tiene un lema y este es justamente agua para la paz, lo cual ya nos va a indicar un poco que si el agua es para la paz, se conoce que alrededor del agua hay conflictos, y de eso nos vamos a ocupar ampliamente en esta conferencia, de los conflictos del agua. Bien, pues para llevar un cierto orden, yo voy a dividir la conferencia en 5 grandes apartados. Los vamos a ver a continuación. Primero, el punto 1, reflexiones sobre el agua. Pues veremos de dónde viene el agua, qué papel tiene el agua en el mundo vivo, cómo está distribuida el agua en nuestro planeta y, lo que es muy importante, cómo funciona el ciclo del agua en nuestro planeta, para entender un poco toda esa cuestión. El punto 2, como es lógico, lo vamos a dedicar al Día Mundial del Agua 2024. Hablaremos de ese lema de agua para la paz, etcétera, etcétera. Y veremos cómo ha evolucionado una de las pretensiones de las Naciones Unidas con relación a este objetivo del agua, que es el objetivo 6, como vamos a ver, es esperar que para el año 2030 haya agua y saneamiento para toda la humanidad, lo cual ya les adelanto que va a ser una empresa difícil de cumplir. Y eso es lo que ahí representamos como evolución del agua potable y saneamiento e higiene desde el 2000 al 2022. El punto 3 es muy importante porque va a hablar del déficit, porque la conferencia se titula Crisis del agua. ¿Cuándo hay crisis? Pues cuando faltan cosas. Y el estrés hídrico es un símbolo precisamente de esa crisis. Veremos lo que es la huella del agua y la situación del agua en España, aparte de ver la situación del agua a nivel mundial. El punto 4 pues tiene que ver mucho con el lema de las Naciones Unidas, el agua y la seguridad, y los conflictos que están asociados al agua, sobre todo a la falta de agua, porque cuando hay agua no hay conflicto. El conflicto se presenta cuando dos estados, o dos países, o dos ciudades, o dos comunidades, de alguna forma compiten por la misma fuente de agua. Ahí es donde surge el conflicto. Y de hecho, bueno, los conflictos del agua están, como vamos a ver, están ya estudiados desde hace más de 4.000 años. Y finalmente terminaré hablando un poco de qué amenazas tenemos en el futuro con relación a la crisis del agua, si hay posibles soluciones a ese problema, y una de las posibles soluciones pues va a ser la desalación. Como vamos a ver, ¿dónde hay más agua? En el mar. El 97,5% del agua total del planeta está en los mares. Bueno, pues si tenemos ahí una fuente, no digo inagotable, pero una fuente suficientemente grande, pues tendremos que utilizarla, porque es el único recurso que ponemos, del cual podemos disponer para tener agua potable para distintos usos. Bueno, pues vamos a entrar ya un poco en harina, como suele decirse, y en este caso en el tema del agua. Reflexiones sobre el agua. Ahí tiene la molécula de agua. Si tiramos una gota de agua desde cierta distancia y captamos esa imagen con una cámara de alta velocidad, verán exactamente esa fotografía, que no es típica del agua. Cualquier fluido, cualquier líquido que caiga, pues más o menos forma la misma tipología de fotografía. Como ven, el agua
está señalado en rojo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿de acuerdo? Lo cual significa que para que haya agua, previamente tenía que haber hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno y el oxígeno pues son 2 elementos del sistema periódico. Ahí tenemos todos los elementos que conocemos, que son genéricos para todo el universo. Pensemos que todo viene de un origen común, que es la gran explosión del Big Bang, hace 13.500 millones de años aproximadamente. Entonces la composición en el universo, pues vamos a encontrar todos esos elementos químicos. Ahí tenemos el primero, es el hidrógeno, que es de todos el más pequeño. Y a continuación, en la segunda línea, tenemos el oxígeno. En un momento determinado, esos 2 átomos se unieron, no sabemos cómo, para formar la molécula de agua. Ahora bien, ¿por qué sabemos que existen todos estos elementos químicos? Porque a lo largo de los años los hemos ido analizando. Pero previamente no sabíamos el origen. Y el origen se dilucidó con este famoso artículo en el año 1957. Estos 4 grandes científicos establecieron en su famoso artículo diciendo que todos los átomos que han visto ahora en el sistema periódico derivan de un átomo primigenio, que es el hidrógeno, concretamente de los protones. Y a partir de ese átomo de hidrógeno se han ido formando por reacciones atómicas en el interior de las estrellas, se han ido formando el resto de los elementos del sistema periódico. Luego ya sabemos, efectivamente, esto ha sido un artículo importantísimo, que es la teoría de la nucleosíntesis estelar, a partir de la cual pues ya sabemos el origen de los elementos químicos. Ahora bien, esos elementos por sí solos pueden ser capaces después, al combinarse entre ellos, formar moléculas. Y en el caso de la molécula de agua, tenemos que el hidrógeno se ha debido combinar en algún momento histórico con el oxígeno para formar la molécula de agua. ¿Y de dónde puede venir la molécula de agua? Pues si los elementos vienen del universo, pues está claro que la molécula de agua también tiene que haber venido ¿de dónde? Del universo. Entonces, la única cuestión es, ¿seremos capaces de demostrar que efectivamente el agua que tiene nuestro planeta, ¿de dónde vino previamente? Pues de las estrellas, como suele decirse. Bien, hay una forma no simple, pero sí que se utiliza en el campo científico para conocer la estructura o la presencia de un cierto tipo de molécula. Es ver la capacidad que tiene una molécula de absorber cierto tipo de radiación, ¿de acuerdo? ¿Qué es la radiación? Bueno, pues la radiación se encuentra en lo que llamamos el espectro electromagnético. Ahí tienen ustedes de izquierda a derecha, no sé si se ve, de izquierda a derecha, están todas las posibles radiaciones que tenemos en el universo. En la parte de abajo, ven que pone ahí luz visible. Bueno, pues fíjense, esto es la luz blanca. ¿Lo ven? Que si se descompone, la luz blanca no es blanca, la vemos blanca, pero somos capaces de descomponerla con un prisma y se forman los 7 colores que a veces aparecen en el arco iris. Si cuando vemos el arco iris, con esos 7 colores, ¿eso qué es? Pues realmente la descomposición de los distintos colores que tiene el espectro visible. Si tuviéramos una esfera y pusiéramos esos 7 colores y ese círculo le diéramos vuelta a gran velocidad, pues veríamos, curiosamente, no veríamos ningún color, sino que veríamos el círculo completamente ¿qué? Blanco, ¿de acuerdo? Así que entonces que sepan que efectivamente la luz del espectro visible pues está formado por 7 colores. Pues bien, si nosotros sabemos en qué zona del espectro electromagnético absorbe radiación el agua,
Pues tendríamos un mecanismo muy sencillo de saber y poder detectar agua en el universo. Simplemente tendríamos que disponer de un sistema de detección que fuera capaz de mirar el universo, mirar una cierta zona del universo y ver si en esa zona aparece absorción correspondiente al agua. Como ven ahí en la figura, ahí tenemos el agua y ven una flecha que señala una cierta zona del espectro electromagnético. Bueno, pues el agua absorbe en esa zona que llamamos zona infrarroja del espectro electromagnético. Es decir, que el agua es capaz de absorber radiación en esa zona del espectro. Luego, si disponemos de un mecanismo que fuera capaz, llamémosle, de detectar la absorción en esa zona del espectro electromagnético, está claro que ahí habría agua. ¿Y eso cómo se hizo? Pues se hizo, la Agencia Espacial Europea lanzó al espacio la famosa misión del telescopio Herschel, que costó la broma de 1.100 millones de euros. Y este telescopio espacial, de 3,5 metros de diámetro, pues estaba preparado para detectar la presencia de agua en el universo. Precisamente llevaba la tecnología específica que detectaría la absorción en esa zona del espectro electromagnético, es decir, la zona infrarroja. Este telescopio recibió el nombre de Herschel porque fue precisamente Herschel, el científico, que descubrió esa zona del espectro electromagnético. Y la zona del infrarrojo se llama zona del espectro de Herschel. Bien, pues con esta experiencia, el telescopio detectó agua, fíjense, en la constelación de Tauro, a 430 años luz de la Tierra. Fíjense lo que significa eso, es una distancia inmensa. Piensen que el Sol, por poner un ejemplo, está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y tarda entre 7 y 8 minutos de llegar la luz a la Tierra. Pues esta constelación está a 430 años luz de la Tierra, a cientos y miles de millones de kilómetros. Bueno, pues en esa zona del espacio se detectó agua, pero se detectó cantidades astronómicas de agua. Había vapor de agua suficiente como para llenar 2000 veces los océanos de nuestro planeta. Luego ya sabemos el origen. ¿De dónde viene el agua? Del espacio. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien, pues conocido dónde viene el agua, pues vamos a ver ahora qué importancia tiene el agua para nosotros, pues el mundo vivo. Ya sabemos que sin comer podemos aguantar hasta 40 días, sin beber tan solo 5. Luego el agua es imprescindible. Es decir, no hay vida sin agua. Todos los intentos de buscar, por ejemplo, vida extraterrestre se basan fundamentalmente primero en detectar agua. Si hay agua, hay posibilidad de vida. No sabemos de qué forma de vida, puede ser similar o no a la de la Tierra, pero si no hay agua, es imposible la vida en sentido biológico tal como la conocemos. ¿Cuánta agua necesitamos? Como mínimo, 50 litros por persona y día. Depende. Agua potable, para el saneamiento, para el baño, preparación de alimentos, etc. Esto nos parece una cantidad pequeña, pero piensen que hay muchas zonas de la Tierra donde la gente no tiene ni 10 litros de agua y tiene que perder muchas horas al día para buscar agua, y precisamente el agua que encuentra no es de buena calidad. El agua también forma parte de los seres vivos. El agua es un elemento integral de los alimentos. Y nosotros, el 70% de nuestro cuerpo, que es agua. Hasta me falta bromear con esto, ¿no? Y no es que estemos gordos, es que estoy inundado, claro, 70% de agua. Es decir, somos agua, prácticamente. Bien, ¿cómo es el ciclo del agua? Bueno, pues el ciclo del agua, ahí tenemos la Tierra hace 3.500 millones de años, la Tierra hace 1.500 millones de años, donde todos los continentes estaban unidos en un gran macrocontinente, que era el famoso continente Pangea. Después la deriva continental ha ido separando los continentes.
Hay previsiones que dentro de 250 millones de años volveríamos a estar en la posición que tenemos ahora, según los últimos estudios de la Unión Internacional de Geólogos, que predicen que dentro de 250 millones de años se volverán a unir los continentes. ¿Cuál es la situación? 3/4 partes de agua y 1/4 de tierra. ¿Y el agua en qué posición está? Bueno, pues sí lo tenemos. El agua puede estar en forma de hielo, en forma de sólido, puede estar en forma de líquido o puede estar también en forma de estado gaseoso. Es decir, que el agua conserva los 3 estados, de sólido, líquido y gaseoso. ¿De acuerdo? El paso de un estado físico a otro, pues depende. Si queremos pasar de líquido a sólido tenemos que enfriar. Si queremos pasar de sólido a líquido, aplicamos calor y fundimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el ciclo del agua, ahí tienen el último mapa de la Unión Geológica Americana. Es quizás un poco complejo, pero es muy fácil de entender. ¿De dónde viene toda la energía de nuestro planeta? Del Sol. El Sol nos comunica energía, es energía en que se utiliza parte de ella en calentar la Tierra, pero parte de ella también se utiliza en evaporar el agua líquida. El agua líquida pasa de estado líquido a estado de vapor a las nubes, ¿de acuerdo? Las nubes, cuando hay enfriamiento, se condensa y el agua pasa de vapor a líquido. Y si ese enfriamiento sigue persistiendo, pues el agua líquida se convierte en sólido, que es la nieve que habitualmente conocemos, ¿de acuerdo? Luego el ciclo del agua es constante de evaporación, condensación, evaporación, condensación, evaporación, condensación, evaporación, condensación. Es un ciclo cerrado. De ahí que efectivamente los mares son los que son, la Tierra es la que es, por lo tanto, el conjunto del agua total del planeta es una cantidad, llamémosle, más o menos aproximadamente ¿qué? Constante. Lo que puede es variar de unas zonas a otras de la Tierra, ¿de acuerdo? Ahora con el famoso calentamiento global, pues puede ocurrir más calor en una zona de la Tierra, entonces habrá más evaporación, etcétera, etcétera. Grandes inundaciones en unas zonas de la Tierra a veces coinciden con grandes sequías en la otra, pero entienden que el conjunto total del agua es una cantidad que se mantiene prácticamente constante. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo. Vamos a tratar de meter toda el agua de la Tierra, toda el agua de los mares y el agua líquida de los ríos, de los lagos, etcétera, etcétera, en una esfera, ¿de acuerdo? Eso está hecho a escala. El 100% del agua, el 97,5% es de agua salada, el 2,5% es de agua dulce y no toda el agua dulce la podemos utilizar. El agua dulce utilizable solamente es aproximadamente la que hay en los lagos y los ríos y es el 0,01%. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con este ejemplo. Sabemos aproximadamente la cantidad de agua total que hay en nuestro planeta. Bueno, pues la vamos a meter en un gran balón, el que tienen ahí. Si hacemos un balón de grande que tenga de radio la distancia de Santander a Lisboa, que son aproximadamente 691 kilómetros, fíjese bien en esto, es decir, un balón de 691 kilómetros de radio, ahí meteríamos toda el agua de la Tierra, el agua dulce y el agua salada, toda quedaría ahí. Eso significa la friolera de 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, ¿vale? Si esa esfera la proyectamos, la proyección de una esfera, ¿qué genera? Un círculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tienen ustedes el círculo de toda el agua del planeta. Sería un círculo de 691 kilómetros de radio. Eso sería el agua total, para que vean la poca agua dulce que hay disponible. El agua dulce ocuparía un balón que tuviese de radio, llamémosle el círculo, tendría aproximadamente 203 kilómetros de radio. Y el agua dulce utilizable
sería un círculo, proyectado me refiero, un círculo que tendría tan solo 29 kilómetros. Eso implicaría 102.000 kilómetros cúbicos. Ese radio es la distancia de Santander a Colindres en línea recta. ¿De acuerdo? Eso es muy indicativo para ver la poca agua que tenemos disponible para todas las actividades, bien sean industriales, bien sean agrícolas o bien sean de abastecimiento, de consumo humano. ¿De acuerdo? Es decir, el agua es un bien muy escaso y lo vamos a ver ahora más claramente. Ahí tenemos, de 100 litros de agua total, 97,5 litros son de agua salada, 2,5 litros son de agua dulce, y de esos 2,5 litros de agua dulce solamente podemos utilizar entre 10 y 20 centímetros. Fíjense. ¿Ven esto? ¿Saben cuánto es esto? Estos son 10 centímetros cúbicos. Pues de 100 litros de agua total, solamente podemos disponer para todos los usos estos 10 centímetros, entre 10 y 20 centímetros cúbicos, aproximadamente. Queda claro que el agua es un bien muy escaso. Tenemos que cuidarle, ¿de acuerdo? Porque si no, no podemos hacer ninguna actividad. Conclusión. Quedémonos de esta conferencia, quedémonos con esta imagen. De 100 litros de agua total, tan solo vamos a poder utilizar entre 10 y 20 centímetros cúbicos. Bien, establecido por lo tanto las líneas características del agua, de dónde ha venido, el interés que tiene, cuánta agua hay y cuánta agua no hay, pues vamos a entrar ahora de lleno ya en el Día Mundial del Agua 2024. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un poco los antecedentes. En el año 75, en Valencia, se celebró un congreso hablando del derecho de las aguas en el mundo. Las conclusiones de aquel congreso fueron discutidas de nuevo en el año 76 en Caracas y en el año 77, esto es importante, en Mar del Plata, en Argentina, se reunieron 138 países para declarar la Carta Magna del Agua en el mundo. Esto es importante, porque es una reunión a través de la cual ya se dio la importancia que tiene el agua para toda la humanidad. Y se declaró el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Bien, recuerden, en marzo del 77. Pues precisamente el año pasado en Nueva York, por estas mismas fechas, el Día Mundial del Agua 2023, 46 años después, se volvieron a reunir todos los países para reivindicar de nuevo algo que tenía muy olvidado, porque desde el año 77 nadie se había acordado del agua, dada la importancia que tiene esto. Y se declaró la década de acción para el agua y el saneamiento, la década del 2018 al 2028. ¿Por qué es importante el agua? Porque el agua es un vector transmisor de enfermedades de todo tipo. Es decir, el agua en malas condiciones pues genera enfermedades. ¿Qué tipo? Pues entre 600 y 800 millones de personas están afectadas por problemas asociados a la calidad de las aguas. Enfermedades como la malaria, el dengue, la hepatitis, la esquistomastosis, las fiebres tifoideas, el cólera, etcétera, etcétera, por decir algunas de ellas. Por eso, debido a la importancia que tiene el agua, en el año 92, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró un Día Mundial del Agua. Y se declaró tal día como el 22 de marzo de todos los años. El primer año que se celebró el Día Mundial del Agua fue en 1993. Es decir, desde hace 34 años se viene celebrando el Día Mundial del Agua. ¿De acuerdo? Bien, sobre el agua es un objetivo. De los 17
objetivos establecidos por las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, el agua, como ven ahí en esa flecha, es el objetivo número 6. ¿De acuerdo? Es decir, de los 17, el objetivo número 6 es declarado, es el que se destina fundamentalmente a ver la importancia del agua. Bien. ¿Conocen a esa persona? Bueno, pues ese soy yo un poco disfrazado. En diciembre estuve yo en las Naciones Unidas, en Nueva York, y fui buscando precisamente, digo, ¿dónde están los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Bueno, pues lo tenían allí, no crean que estaba muy visible, me costó encontrarlo, pero sí lo encontré. Esa rueda, ahí están los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y yo estoy ahí señalando el objetivo número 6, el del agua, ¿lo ven? Bien, luego el objetivo número 6, que sepan, es el destinado al agua limpia y saneamiento para toda la humanidad, con la pretensión que para el 2030, esa fecha mítica, tan debatida con la famosa Agenda 2030 y toda la historia esa, de la cual no voy a hablar, hablaré del agua. Bueno, pues se pretende que para esa fecha pues haya agua limpia y saneamiento para toda la humanidad. Veremos que va a ser difícil. Bien, dentro de ese objetivo del objetivo 6 hay muchos subobjetivos. Agua potable, saneamiento e higiene, calidad del agua, eficiencia en el uso del agua, la gestión de los recursos hídricos, los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que dentro de ese epígrafe genérico hay muchos subepígrafes que lo que pretenden es, de alguna forma, hacer que el ciclo del agua sea sostenible para todo el planeta. No debemos olvidar que nosotros hemos heredado un planeta, y el planeta es el que es, con unos recursos que son, ¿qué? Limitados. No podemos tener unos consumos, ¿qué? Ilimitados, por lo que queríamos era no dejar herencia a las generaciones, ¿qué? Futuras. Entonces, de alguna forma debemos preservar los recursos para que los que vengan después puedan seguir disfrutando de ellos. No lo podemos acotar, porque si no necesitaríamos 2 o 3 planetas, y no los tenemos. Como no emigremos ahora a Marte, que también se está en ello, Elon Musk nos quiere llevar a Marte, por si acaso nuestra civilización llega a un momento en que colapsa, al menos que sobrevivan en algún otro planeta, ¿vale? En fin, somos especialistas en destrucción. Las cosas, en fin, como suele decirse, las carga el diablo, ¿no? Vamos a ver entonces el Día Mundial del Agua 2024. Pues que habla el agua para la paz. Es muy evidente. Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen del agua que atraviesa fronteras nacionales comunes. Lo veremos después. 153 países comparten ríos, lagos y acuíferos. Pero tan solo 24 de esos 153 países que comparten recursos hídricos tienen acuerdos de cooperación respecto a los recursos hídricos que comparten. Luego, ¿qué conclusión sacamos aquí? Que hay 124 países que van a disputarse las fuentes de ¿qué? De agua. Y vamos a tener conflictos. Por ejemplo, España y Portugal, pues tenemos que tener acuerdos, porque por España pasa el río Tajo, por España pasa el río Duero, etcétera, etcétera, que desembocan ¿dónde? En Portugal. Entonces, claro, esos son esos acuerdos transfronterizos, por ejemplo, por un caso concreto, de que tenemos que tener acuerdos de cooperación en materia de agua. Bien, ¿y cómo está el día de hoy? Yo os estoy mostrando la última información disponible a nivel mundial. Lo que van a ver ahora son los últimos datos disponibles. ¿Qué pasa con el agua, el saneamiento y la higiene en estos momentos? Pues la situación es la que vamos a ver a continuación. Pues fíjese, en cuanto al agua de bebida,
el 26% de la población mundial carece de servicio de agua gestionada de forma segura en el año 2020, que son los últimos datos disponibles. ¿Qué pasa con el saneamiento? Pues el 46% de la población mundial carecen de servicios de saneamiento y casi 500 personas en estos momentos defecan al aire libre. ¿Qué ocurre con la higiene? Que el 29% de la población mundial carece de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón. Esto se vio muy patente con la crisis, con la pandemia del COVID, porque una de las formas de luchar, llamémosle, para evitar la transmisión, ¿cuál era? Lavarse las manos con agua y jabón. Es que hay que ver, cientos de millones de personas no tienen ni agua y menos jabón. Entonces el sistema es dramático. A veces estas cosas no nos damos cuenta. Vamos a un aeropuerto, vamos a los servicios, ponemos la mano abajo del grifo y una célula fotoeléctrica detecta, nos abre el grifo y punto. Pero eso es un lujo. Piensen que muchas personas en muchos lugares del mundo pasan parte del día, sobre todo las mujeres que se encargan de esta tarea, desgraciadamente, en el transporte de agua para la familia. Es una tragedia, que a veces en el mundo occidental no nos damos cuenta de esta situación. ¿Qué pasa con las aguas residuales? Esto es importantísimo, porque, como veremos al final de la conferencia, un gran recurso para aprovechar el agua, ¿cuál sería? Pues recuperar de las aguas residuales parte del agua y volver a meterla de nuevo ¿dónde? En el ciclo. ¿Cómo está el tema? Pues que el 44% globalmente a nivel mundial las aguas residuales no fueron tratadas de forma segura. 3.000 millones de personas no tienen datos sobre la calidad de sus aguas. Luego significa que hay grandes riesgos. ¿Cómo está la situación? Esta es una gráfica un poco complicada, pero lo único que quiere indicarnos es que para pasar al 2030, quédense con esta idea, habría que multiplicar por 4 los recursos económicos que estamos destinando al agua y el saneamiento a nivel mundial. Con las crisis que hemos pasado, las crisis de la subprime, las crisis de las .com en el 2000, la subprime en el 2008, después por encima nos da el remate el COVID. Pues claro, está claro que no hay recursos para todo esto. ¿De acuerdo? Esta información que yo lo estoy mostrando aquí la puede obtener cualquier ciudadano del mundo simplemente teniendo una conexión de internet. Porque los datos sobre el agua a nivel mundial están perfectamente en la red. Hay que saber buscarlos nada más, pero está todo en la red. ¿De acuerdo? Ahí tiene las Naciones Unidas, ven un mapa un poco que no tiene colores. Pues en ese mapa le podemos llenar de colores y tener en tiempo real la situación tanto del agua potable como de las aguas residuales, tanto a nivel mundial como a nivel nacional e incluso a nivel regional. Y vamos a mostrarles un pequeño ejemplo. Ese es el mapa sin colorear. Pues ahora vamos a colorear el mapa y ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Van a haber muchos mapas, pero fíjese en los colores nada más, ¿de acuerdo? Cuanto más azul, la cosa va muy bien. Si es marrón, malo. Lo están viendo, ¿no? Están viendo que México, ¿cómo está México? Mal. ¿Cómo está la zona de África? Muy mal. Recuerden este tema porque es importante. En África las cosas están muy mal. Y en el Extremo Oriente, en la zona de China, Mongolia, también hay en muchos sitios que hay muchas dificultades. ¿Dónde están bien las cosas? En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en España. ¿Lo ven? Los colores azules intensos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es el agua potable. Esto es el saneamiento. Si lo ven verde, verde, muy bien. Si lo ven marrón, oscuro, etcétera, muy mal. Vemos que el panorama aún es peor que con el agua. Decíamos que el 46% de la población mundial no tiene servicios de saneamiento seguros.
Fíjense lo que significa eso, Casi pues 3.500 millones de personas, ¿de acuerdo? Vemos que estamos bien, pues Estados Unidos, Canadá, Europa, España, etcétera, etcétera. Muy mal África, muy mal América del Sur, México ven que tampoco cumple, Asia tampoco, etcétera, etcétera. Y con relación al agua residual, pues hay muy pocos datos disponibles todavía. Si lo que está verde está bien, pero lo que está morado, muy mal. Vemos que España está bastante bien, ¿no? En el tratamiento de aguas residuales. Tenemos una buena situación en nuestro país en esos sentidos. Vale. Bueno, pues después de todo esto, por la Naciones Unidas nos dan un certificado, ¿no? El Centro Gallego de Santander pues ha cumplido, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, con el Día Mundial del Agua. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos cumplido, pero vamos a seguir. Pues tenemos muchas cosas. Tenemos mucho estrés. Hay estrés hídrico, ¿Y qué es el estrés hídrico? Pues fíjense, mire, el Sáhara hace 5.000 años, ¿lo ven? Era un vergel. Fíjense el Sáhara ahora. El Sáhara avanza hacia el norte. Por eso en el sur cada día hace más calor y en el norte hace que cada día pues hace más calor, pero menos. Por eso el turismo dicen que en el futuro Cantabria se va a ver muy beneficiada porque en la cuenca mediterránea va a hacer mucho calor y van a tener poca agua. Vamos a verlo. El Sáhara avanza hacia el norte. Recuerden eso. La escasez de agua es un riesgo muy establecido, posiblemente el mayor riesgo del siglo XXI. Crisis de suministro de agua. La Fundación Mundial establece que precisamente la falta de agua es uno de los grandes problemas que va a tener la humanidad. Ahora bien, cuando hay crisis tenemos que establecer un patrón. El patrón es un poco genérico. Se dice que hay estrés cuando por persona y año dispone de menos de 1.700 metros cúbicos de agua. Les parece una cantidad enorme, pero eso genera estrés. Cuando rebajamos los índices, pues la falta de agua se nota mucho. Pensemos en un banco, como si fuera el banco ¿de qué? Del agua, y que tiene una cuenta corriente del agua. Entonces, como las cuentas corrientes, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos los ingresos, que son las fuentes de suministro de agua. Y por otra parte tenemos los gastos, que son los consumos. ¿En qué consumimos? En la agricultura, en la industria, a nivel municipal, en otros servicios, etcétera, etcétera. ¿Cuándo tenemos los problemas? Cuando la cuenta la tenemos, ¿qué? Al rojo vivo. ¿Y cuándo tenemos la cuenta al rojo vivo? Cuando gastamos más de lo que ingresamos. Entonces lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cómo ha ido la evolución de todo esto en el último siglo. Lo vamos a ver. Ahí tienen ustedes la demanda de agua. En el eje de ordenadas, aquí, ¿lo ven? Tenemos las extracciones en kilómetros cúbicos al año. Y en el eje de abscisas, ¿lo ven? Desde el año 1900 al año 2018. Son los últimos datos disponibles. Y hay varios colores. La agricultura es el color azul muy intenso, ¿de acuerdo? La industria, un color azul más claro, y los municipios un color verdoso. ¿Lo ven todos? ¿Quién consume más? ¿Cuál es la actividad que mayor consumo de agua ha tenido a lo largo de todo el siglo? ¿Cuál es? La agricultura. Esto es importante, porque la agricultura a nivel casi mundial consume el 70% de la cantidad de agua disponible. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo tenemos ya muy claro. Cuando tenemos poca agua y mucha demanda, ¿qué nos ocurre? Tenemos estrés. ¿Y qué es el estrés? La falta de agua. ¿La falta de agua para qué? Pues para la agricultura, para la industria o para el abastecimiento municipal. Ahora vamos a ver unos mapas de estrés.
Cuanto más rojo vean el mapa, peor. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el estrés, el mapa de estrés mundial en el año 2015. ¿Lo ven? Fíjese el Sáhara, ¿no?, que antes decíamos, muy rojo, norte de África, la zona de Arabia Saudí, la zona de Asia, etcétera, etcétera. España, pues ven que tiene un color entre el 20 y el 40% de estrés aproximadamente. Vamos a ver esto más en detalle. ¿Lo ven? Ahí más claro, ¿no? El Sáhara, muy rojo. Fíjense en Europa. Fíjense que España ocupa una situación muy crítica. Es quizás uno de los países de Europa que más va a sufrir con la falta de agua. Y si se fija en la zona de Cataluña, es una de las zonas de Europa con mayor estrés hídrico por la falta de agua. Esto es en el 2015. La previsión para el 2040 es esta. El mapa cada día se vuelve ¿qué? Más rojo. Y España ha pasado ya del 20 al 25, del 40 al 60, 80%. ¿Lo ven? Así que cada vez llueve menos, lo vamos a ver. Y esto ocurre a nivel mundial. Este mapa, o esta gráfica, más que un mapa, esto representa los recursos disponibles por cápita, en metros cúbicos por persona, en distintas zonas del planeta. Ven más o menos por ahí las zonas, ¿no? Si lo ven aquí, esto es América del Sur. No tienen problema de agua. Es un continente, llamémosle, con mucha agua. Fíjese en Asia. Ven, cuanto más bajas sean las columnas, significa que tenemos menos disponibilidad. No hace falta que se vean las cifras numéricas. Cuanto más alta sea la barra, más recurso. Cuanto más pequeña sea la barra, menos recurso. Fíjese que ocurre en toda la zona de Asia, donde está la mayor parte de la población mundial. ¿Qué está pasando? Que tienen muy poca agua disponible. ¿Por qué? Hay muchos habitantes y los recursos los que son. ¿De acuerdo? Pero en cualquier zona del mundo, ¿qué observan? Fíjese la flecha esa en sentido descendente, que desde el 2000 al 2018 ha bajado en todo el mundo. Es decir, que hay menos disponibilidad, por muchas razones. Bien, una forma de medir todo esto es a través de lo que llamamos la huella hídrica. Y la huella hídrica es el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios. Y se han hecho, llamémoslo, una especie de fotografías a nivel mundial para ver cómo está esa distribución del agua. Cuando hablamos del agua, quiero comentar que no podemos hablar de agua en genérico, sino que hay varias clases de agua. ¿De acuerdo? Imagínense que está lloviendo. Primero llueve, parte del agua es absorbida ¿por qué? Por el terreno. Esa agua que absorbe la tierra es lo que llamamos el agua verde, que es el agua que se utiliza en la agricultura de secano de toda la vida. ¿De acuerdo? Si sigue lloviendo y la tierra ya se ha saturado, entonces es cuando empieza a correr el agua por encima de ¿qué? De la superficie de la tierra. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos el agua de escorrentía. Y esa agua es lo que llamamos agua azul, porque es el agua que va a los ríos, el agua que va a los lagos, el agua que después la podemos reutilizar nosotros si queremos como regadío. Agua azul. ¿De acuerdo? Y pues tenemos otro tipo de agua. Las actividades humanas contaminan tanto una como la otra y transforman el agua en agua gris, es decir, agua contaminada. Recuerden esos tres tipos de agua. Recuerden, verde, azul y gris. ¿De acuerdo? Eso es el mapa de agua verde en el mundo. Está en milímetros
por año. Cuanto más verde está, pues es que hay mayor pluviometría, etcétera, etcétera, hay mayor, llamémoslo, humedad en la tierra, ¿de acuerdo? Ese milímetro, ¿qué significa? Imagínense lo siguiente. Dibuje un metro cuadrado en una superficie. Un metro cuadrado, es decir, un cuadrado de un metro de lado, ¿de acuerdo? Si en esa superficie de un metro cuadrado echamos 1 litro de agua y lo pudiéramos repartir homogéneamente por toda la superficie, la altura que alcanzaría es 1 milímetro, ¿de acuerdo? Luego 1 milímetro de pluviometría que equivale a 1 litro por metro cuadrado y año, ¿de acuerdo? Después veremos que esto es importante. Tenemos el tema del agua azul y tenemos el agua gris. ¿Dónde está más gris de todo? Pues donde más contaminación hay. Fíjese en la zona asiática. China y la India tienen graves problemas de contaminación. Y también en la zona de Europa, ¿de acuerdo? Donde está la actividad industrial. Porque las aguas se pueden contaminar por actividad agrícola. Ahora está muy de moda la contaminación de las aguas subterráneas y por nitratos derivados de los abonos, es un problema enorme, ¿de acuerdo? O bien se puede contaminar también por acción industrial. Bien, la situación en España. Ahí tienen ustedes el índice, llamémosle, de pluviometría a nivel mundial, ¿de acuerdo? Colombia, mucha agua. 3.200 milímetros, es decir, 3.200 litros por metro cuadrado y año. Egipto, casi no llueve. ¿Qué pasa en España? En el 2017 teníamos 636 milímetros. En el 2023 hemos bajado a 561. Ha llovido menos, un 12% menos. ¿Lo ven? Esto se ve muy bien en el mapa. Cuanto más azul, más lluvia. ¿Lo ven? Cuanto más oscuro, llamémosle más clarito, menos. ¿Dónde no tenemos problemas? En Galicia, en la cuenca cantábrica, etcétera, etcétera. Pero el resto de España, pues llueve menos. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Este otro mapa es muy interesante, porque esto es el porcentaje de precipitación acumulada en el último año hidrológico, 22-23, es decir, lo que ha llovido en el último año hidrológico, a nivel global, en relación con el valor medio de los últimos 30 años. Del 91 al 2020. ¿De acuerdo? Vamos a explicar este mapa porque es interesante. Fíjense en la columna esta que tienen aquí. El 100%. ¿El 100% qué color tiene? Un color azul muy clarito, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si en toda España, durante el año hidrológico 22-23, hubiera llovido lo mismo que la media de los últimos 30 años, ¿cómo tendríamos todo el mapa de España? De ese color ligeramente azulín. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven? ¿Dónde está ese color prácticamente? Pues en Galicia, en la zona de Castilla, León, etcétera, etcétera. Pero ¿qué observan ahí como hecho significativo? ¿Dónde están las peores situaciones? En Cataluña, lo ven ahí que está muy marrón, que tienen prácticamente entre el 25 y el 50% de lo que ha llovido en los últimos 30 años. ¿Y qué pasa en Andalucía? El mismo problema. Es muy indicativo este mapa, ¿lo ven? Pero básicamente, si trazamos una línea que fuese, imagínense, pues desde Huelva hasta Barcelona, esa línea hacia el Mediterráneo, hay una gran carencia ¿de qué? De agua. E incluso en el Cantábrico también está lloviendo menos. Lo estamos viendo, ¿no? Muy gráfico. Salvo Galicia, que se salva, ¿eh? Vamos a tener que exportar agua desde Galicia. Bien. ¿Cómo está la situación de los embalses? Pues ocurre lo mismo. Ahí tienen los embalses, la situación en diciembre del 23. Y ahí tienen las líneas del 18 al 2022. Ven que cada vez
tenemos que menos agua en los embalses, llueve menos. Esta es la situación de hace una semana. Todos los embalses, tanto para consumo humano como hidroeléctrico, tenían la capacidad total de 56.000 hectómetros cúbicos. ¿En qué reserva están globalmente? En el 57%. Esto es el agua de consumo. ¿En qué nivel estamos? Los embalses para el agua de consumo, en el 46% la semana pasada. ¿De acuerdo? Hay falta de agua. Ven que los pantanos muchos están secos. El tema hidroeléctrico, no tenemos problema, porque claro, los embalses de una forma de aprovechamiento hidroeléctrico están en zonas donde llueve. ¿Cómo está la situación a nivel nacional? Pues que de esos 32.000 hectómetros cúbicos que consumimos al año aproximadamente, el regadío el 80,5%, abastecimiento el 15,5% y el uso industrial el 4%. Luego, ¿dónde está el gran uso? La agricultura. ¿Cómo estamos con relación al agua potable? Ahí tienen la gráfica. Tenemos una magnífica situación en cuanto al agua potable. Cumplen todos los boletines de los análisis, cumplen precisamente entre el 95 y el 99%. Luego estamos muy bien. Y vamos a hablar ya del agua y la seguridad. ¿Cómo se puede utilizar el agua? El agua se puede utilizar como arma. El agua puede ser una víctima. O el agua también puede ser un elemento desencadenante ¿de qué? De un conflicto. ¿De acuerdo? Pues dependiendo de las zonas del mundo, pues el agua se utiliza como arma, como víctima o como desencadenante de conflictos. De ahí que este año las Naciones Unidas hayan elegido muy bien agua para la paz. Porque más de 3.000 millones de personas dependen del agua que atraviesa fronteras comunes. Luego tienen que llegar a acuerdos, pero solamente hemos visto antes 24 de los 153 que tienen acuerdos de cooperación. El agua pues es catalizadora de progreso, el agua y la paz van de la mano. Cuando hay conflictos pues las guerras, muchas guerras, aunque no se digan, se originan por conflictos con el agua, aunque a veces estas cosas no salen en los periódicos. Importante, las aguas transfronterizas representan el 60% del agua dulce total, ¿de acuerdo? Y 153 países tienen territorio de al menos una de las 286 cuencas fluviales. Luego está claro que hay muchos conflictos y lo veremos dentro de un momento. El agua siempre ha actuado como un elemento vertebrador. Y hace 5.000 años, ¿dónde aparecieron las primeras civilizaciones? Pues fíjese, ahí tienen el mapa. En la zona del Nilo, la civilización egipcia. En la zona de Irak, Tigres y Éufrates en Mesopotamia. En la zona de la India, el Indo y el Ganges. En la zona de China, el río Amarillo, etcétera, etcétera. Ahí han surgido las civilizaciones. Pero han surgido alrededor ¿de qué? De los grandes ríos, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los conflictos actualmente? Ahí lo tienen. India y Pakistán, por las aguas del río Indo. Irán y Turquía, por el Tigres y el Éufrates. Egipto y Etiopía, por las fuentes del Nilo Azul. Es decir, que ahí donde han surgido las civilizaciones hace 5.000 años, actualmente los conflictos que tienen derivan ¿de qué? Del agua. Y este es el mapa global de los conflictos. ¿Lo ven? El número indica el número de conflictos. Hay muchas razones por las cuales se genera un conflicto. Se puede, lo ven ahí, los distintos elementos, factores por los cuales puede haber conflicto. ¿Y cómo han ido evolucionando?
Desde el 30 hasta el 2015. ¿Ven esa línea roja? Ha aumentado exponencialmente, ¿lo ven todos? Desde el 30 hasta el 2015, cada día hay más conflictos. Ahí tienen otro, en Asia. ¿Dónde están los mayores conflictos? Antes lo veíamos, recuerden aquel mapa, mucha población, mucho estrés, etc. Fíjense, del 2000 al 2009 en Asia 112 conflictos. En la siguiente década, del 10 al 19, se multiplicaron por 3. ¿Lo ven todos? Mucho conflicto, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un instituto dirigido por Peter Clay, que es una de las autoridades mundiales en agua, esa gráfica que les puse al comienzo de la distribución de agua en el planeta está hecha por estudios de Clay. Pues desde el año 87, el famoso Instituto del Pacífico, pues ha dedicado a estudiar los conflictos del agua desde hace 5.000 años. Y están perfectamente estudiados. 2.500 años antes de Cristo, hasta el último, el 2022, con los conflictos en la guerra de ¿qué? De Ucrania. Esto ha sido portada de todos los periódicos. La presa que suministraba agua a Crimea, a la central nuclear de Zaporizhia. ¿Recuerdan ustedes esto? Ahí tienen, esa presa es la mayor de Europa. El Ebro tiene en pleno, llamémosle, completamente lleno, en el entorno de 525 hectómetros cúbicos. Esta presa equivale a 35 pantanos del Ebro. 35 pantanos del Ebro. Fue la presa bombardeada por Rusia, que nunca, llamémosla, admitió que lo había bombardeado. Fue la presa que generó pues un desplazamiento de casi 1 millón de personas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos cómo el agua se utiliza como arma, ¿lo ven? Como arma de guerra. El agua se ha utilizado como arma de guerra. Y van a ver ahora una cuestión, es decir, los conflictos, es decir, que cuando las cosas van muy mal, si cuando tenemos llamémosle, imagínense en época de la pandemia, pues cuando tenemos un problema muy gordo, pues casi no hay tiempo para otros tipos de conflictos. Pues esto es curioso, lo vamos a ver ahora. Fíjense, miren, esto es la evolución del Standard & Poor's, que es un índice bursátil, de cómo va la economía a nivel ¿qué? Mundial, ¿vale? Este índice hoy tenía valor de $5.241. La gráfica esa es la evolución de ese índice del 92 al 2022. Y ven, llamémosle las subidas y bajadas de las crisis. La burbuja.com en el 2002, la crisis de las hipotecas subprime, ven cómo bajó el índice. ¿Lo ven ahí que ha bajado? Y eso es el bajo del COVID. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué saco esto? Porque me ha llamado mucho la atención lo siguiente. En la gráfica de la izquierda tienen ustedes la evolución de los conflictos desde el año 2000 al 2021. Y curiosamente la disminución de los conflictos coinciden con las bajadas del Standard & Poor's. Clarísimo. Es una casualidad, pero me llamó mucho la atención esta situación. Y cuando tenemos un gran conflicto, pues no tenemos tiempo para otros conflictos, y menos para el del agua, ¿vale? Bueno, vamos a viendo por qué aumentan los conflictos. Pues fíjense, si hay mucha población y pocos recursos, conflicto. ¿Y qué ocurre con la población? Entonces, una perspectiva de la evolución de la población hasta el 2100. Si nos fijamos ahí, ¿dónde está la mayor población mundial ahora, en este momento? En Asia. Pero hacia el futuro, la población de África se va a acercar mucho ¿a quién? A la población de Asia. ¿Y qué veíamos antes en todos los mapas? Que la situación de África era donde estaba peor con relación al tema del agua. ¿Recuerdan aquellos mapas
con mucho marrón, etcétera, etcétera. Luego vemos que efectivamente los conflictos van a aumentar muchísimo. Bueno, los últimos datos publicados en 2023 por Peter Clay, pues lo vemos ahí también. Es decir, que en Asia aumentan los conflictos, el número de conflictos pues sigue aumentando, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa en España? Pues también tenemos conflictos. En el año 2000 se aprobó la ley, ¿se recuerdan? El famoso Plan Hidrológico Nacional, que después fue derogado en el 2004, el trasvase del Ebro, etcétera, etcétera. Y esto es de los periódicos. Esto es una manifestación en Cataluña contra el trasvase del Ebro. ¿Quién lo diría, no? Con los problemas que están teniendo ahora. Bueno, pero si hay conflictos también hay forma de resolverlos. ¿Y nosotros qué tenemos? El tribunal más antiguo del mundo para resolver los conflictos ¿de qué? Del agua, que es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. ¿Vale? Bueno, ya de forma, porque no quiero agotarles, el último punto es amenazas y soluciones. Hay muchas amenazas, muchísimas. Las amenazas surgen por doquier. Aumento de la población, incremento de las zonas urbanizables, aparición de grandes ciudades, la agricultura y los alimentos. Al haber más población hace falta más agricultura, y más agricultura significa más agua, etcétera, etcétera. Cada vez va a aumentar el estrés hídrico. El aumento de la población, al aumentar la población va a aumentar irreversiblemente la demanda de agua. Para el 2100 alcanzaremos casi los 10.000 millones de personas, ¿vale? El paso de la ciudad, de la mega a la giga ciudad, es decir, ahí tienen, en 1990 casi no había ciudades que tuvieran mucho menos habitantes, pero fíjese, la previsión en el 2030 va a haber 41 ciudades que sobrepasan los 10 millones de habitantes. Está aumentando muchísimo la población. Piense en un país africano, Nigeria. Nigeria va a tener tantos habitantes como toda la Unión Europea. Eso les da un índice. Porque además en África los mayores índices de natalidad, aunque no le he puesto dónde están, en África. ¿De acuerdo? La agricultura y los alimentos. Esto es importantísimo. Muchas veces hablamos de una dieta típica. ¿Cuánto? ¿Cuántas kilocalorías? 2000, más o menos, ¿no? Porque a veces nos decimos, ¿cuánta agua consumimos? La estadística no las he puesto, pero están ahí. En Cantabria, somos uno de los consumidores mayores de España, 170 y tantos litros por habitante y día, ¿vale? Eso es el agua directa. Pero a veces lo que no tenemos en cuenta es el agua indirecta, lo que llamamos eso de la huella de agua. Tomen como nota la siguiente referencia, que es muy fácil de recordar. Por cada kilocaloría que ingerimos con un alimento, para producir esa kilocaloría en ese alimento, ¿saben cuánta agua hace falta? 1 litro de agua. Luego, si consumimos 2000 kilocalorías, cada uno de nosotros está consumiendo una huella de agua equivalente a ¿qué? A 2000 litros de agua, es decir, 2 metros cúbicos de agua. En términos generales, depende del tipo de alimento. La carne tiene más huella de agua que la leche, pero en términos medios, ¿vale? Esto es importante. El aumento del PIB, al aumentar el PIB, pues aumenta también el consumo de agua. Al aumentar la energía, también aumenta el consumo de agua, porque para producir energía eléctrica hace falta agua. Pero no solamente el agua de las centrales hidroeléctricas convencionales, porque gran parte, el 50% de la energía eléctrica que se produce a nivel mundial, se produce con lo que llamamos agua mediante turbina de vapor. Y para mover la turbina de vapor hace falta ¿qué? Vapor de agua de alta calidad. ¿De acuerdo? Luego sigue habiendo. La contaminación múltiple. Ahora está muy de moda el tema de los nitratos, ¿de acuerdo? Por la agricultura. Luego, hay interconexión
todas estas cuestiones. La crisis de agua nos lleva a la crisis de alimentos, los eventos climáticos nos llevan a la crisis de alimentos, el fallo en la mitigación del cambio climático nos lleva también a la crisis de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué posibles soluciones? Pues no hay una única solución milagrosa, ahí están algunas de ellas. Mejorar la calidad del agua, reducir el porcentaje de aguas residuales, aumentar el reciclaje y la reutilización del agua. Esto es muy importante. Por ejemplo, Cantabria. Cantabria globalmente trata aproximadamente, recicla un 98 hectómetros cúbicos al año de aguas residuales, tratadas perfectamente. Pero solamente reutiliza una cantidad pequeñísima. Andalucía vierte al mar 500 hectómetros cúbicos de agua residual tratada, que se podía reutilizar en riego, campos de golf, en usos, llamémosle, para baldeo de las calles, etcétera, etcétera. Pero para eso hace falta que invertir en infraestructura. Esto es nuestro gran déficit. Si tratamos las aguas y después las tiramos al mar y no las reutilizamos convenientemente por falta de infraestructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agua del inodoro, el agua de la ducha, se mezcla el agua del inodoro y una vez que lo mezclamos lo hemos fastidiado todo. En los modernos hoteles, el agua de las duchas se trata y se reutiliza. Entonces eso hace falta un cambio de paradigma, incluso en la forma de construcción de las casas, la recuperación, etcétera, etcétera. Y desde luego hacer sostenible el ciclo del agua. Y cuando ya todo eso lo hayamos agotado, pues tenemos la desalación. La desalación ha resuelto muchísimos problemas. ¿Dónde estaba el mayor consumo de agua? En la agricultura. Entonces tenemos que ir a lo que llamamos una agricultura climáticamente inteligente. Es decir, ¿qué significa esto? Muy sencillo. Producir los mismos alimentos con menos agua. Y en esto la digitalización nos va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? La desalación, pues es una forma de recuperar parte del agua del mayor depósito que tenemos, que es el mar, ¿de acuerdo? Pero claro, el mar está... ¿Dónde está el mar? En la costa. Afortunadamente, la mayor parte de la gente, ¿dónde va a estar situada? En la costa. Luego, el agua, se puede utilizar el agua de mar como un recurso adicional, llamémosle, previo a la desalación. La desalación se viene haciendo desde tiempo inmemorial. Fíjense, ahí tienen ejemplo, 200 años después de Cristo, esos marineros que hacían, cogían agua de mar, la calentaban en esa olla, ponían una esponja arriba, la esponja que hacía, recogía ¿qué? El vapor, después exprimían la esponja y ya tenían ¿qué? Agua. Eso es, llamémosle, usar la destilación para obtener agua potable, ¿vale? Calentamiento, condensación, etcétera. ¿Qué problema tiene esto? Que consume mucha energía. ¿De acuerdo? Solamente donde se aplican estos procedimientos, donde tiene la energía barata. ¿De dónde tiene la energía barata? Golfo Pérsico, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Ahí siguen teniendo centrales térmicas que utilizan la destilación para obtener agua potable. Pero en el mundo en general, ¿por dónde van las cuestiones? Utilizando membranas, ¿de acuerdo? Membranas de ósmosis inversa. En mi mano tengo una membrana de ósmosis inversa, ¿vale? Bueno, pues esta membrana, si meto agua por el centro y aplico presión, lo que pasa a través de la membrana retiene todas las sales y deja pasar solamente ¿qué? Agua sin sal. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el procedimiento mediante presión para aplicar la desalación. Ahí lo tiene. Metemos agua de mar, aplicamos presión, tenemos la membrana que separa, ¿lo ven todos? Alimentamos, la membrana es lo que está en el medio. Metemos agua de mar, aplicamos presión
Y la membrana lo que hace que es separar, llamémosle, el agua de las sales, ¿de acuerdo? El concentrado es la salmuera, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo de una planta de ósmosis inversa. El agua de mar tiene 35.000 ppm, es decir, 35 gramos por litro. En una etapa lo pasamos a 3,5 gramos por litro y en 2 etapas el agua última que sale con 350 miligramos por litro. Eso es una planta típica de ósmosis inversa, ¿vale? Que reduce la sal de 35.000 miligramos a 350. Después saben que las plantas de ósmosis inversa tienen que adicionar pequeñas cantidades de sal para hacerla ¿qué? Potable. El agua potable, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener en el entorno de 500 miligramos por litro de sólidos totales, ¿de acuerdo? Y ahí tiene una gran planta de ósmosis inversa con módulos de tipo espiral. Y ahí están, en Arabia Saudí, las mayores plantas. Ahí tienen la mayor planta del mundo de desalación. Produce 1 millón de metros cúbicos al día. Es decir, produce 373 hectómetros cúbicos al año. Es decir, 0,72 veces el pantano del Ebro. Recuerda, el pantano del Ebro tiene 525 hectómetros cúbicos, ¿vale? Con una planta de estas podríamos casi llenar ¿qué? El pantano del Ebro. En un año. Claro, en un año, lógicamente. ¿Vale? Esta planta es mixta. Utiliza la destilación y utiliza al mismo tiempo también la ósmosis inversa. Es una planta mixta. ¿Y cómo está España? Pues España somos quizás en la 4ª potencia mundial en desalación. Producimos 5 millones de metros cúbicos al día. Es decir, desalamos agua, producimos agua potable a partir de agua de mar para llenar 3,5 veces el pantano del Ebro. Lo cual no está mal para un país como el nuestro. Somos la 4ª potencia mundial en desalación. Y ahí tenemos un poco la distribución de las plantas desalinizadoras. Y en el mundo la tecnología que se utiliza fundamentalmente, ¿cuál es? La ósmosis inversa. ¿De acuerdo? Bueno, conclusión. Agua para una sociedad inteligente. El valor del agua. Es muy importante tener esto presente. El valor del agua como seguridad, el agua para la sostenibilidad, el agua resiliente. Es decir, tenemos que ir a un nuevo modelo de sociedad que la vamos a llamar modelo sociedad inteligente en materia de agua. Porque es un recurso que hemos visto que muy escaso. ¿Y eso en qué se basa? En agua suficiente y de buena calidad, gestión optimizada del sistema hídrico y después, esto es muy importante, gestión suficiente y eficiente de las inundaciones y las sequías. Porque el problema de las inundaciones es el agua después, ¿de acuerdo? Y tenemos que aprovechar, es decir, si los ríos se inundan y podemos aprovechar para evitar esas inundaciones, pues estamos contribuyendo al ciclo sostenible ¿de qué? Del agua, ¿de acuerdo? Y recuerden, como hemos empezado la conferencia, que de 100 litros, ¿lo ven? Esto es lo que nos queda, muy poco. Y debemos tener un mundo, pues, sostenible, un mundo sostenible en agua, ¿lo ven? Conclusión, muchas gracias por su atención, cuidemos el agua y recuerden los 10 centímetros.